En la actualidad vemos como cada vez más los trabajos de levantamientos topográficos se están realizando mediante aviones, drones o láser escáner 3D, tomando una gran cantidad de puntos, generando normalmente un fichero LiDAR LAD, el cual no solo contiene las coordenadas de los puntos, sino el color e intensidad de los mismos, y además permite realizar una clasificación sobre ellos para poder discriminar los diferentes elementos tomados, ya sea suelo, vegetación, edificios, cables, etc. Para la visualización del modelo usamos el programa Autodesk Recap, con el cual se puede generar un fichero RCP, el cual se vincula en un dibujo de AutoCAD para su gestión de forma muy sencilla. El nuevo modelo digital de Protopo, que llamaremos MDP, está basado en el cálculo de la Z mediante el sistema de la inversa de la distancia ponderada, IDW, siglas en inglés, más un algoritmo de creación propia, consiguiendo determinar la Z de cualquier posición en el mapa en tiempo real. En este vídeo vamos a iniciarnos en el nuevo modelo digital de Protopo, el cual estará formado por hasta 4.000 millones de puntos y está preparado para tener la Z de cualquier posición en tiempo real. Y evidentemente para la búsqueda de intersecciones para longitudinales y transversales, también en tiempo real, o sea, más rápido que haciéndolo sobre un modelo digital de terreno clásico generado con triángulos. El modelo digital de Protopo es más fiable cuantos más puntos haya y más cerca estén, por lo que su uso deberá estar condicionado por estos parámetros. Puedes probarlo en levantamientos topográficos clásicos, pero no obtendrás el resultado deseado. Así pues, ahora podemos gestionar nubes de cientos de millones de puntos, sin inmutarnos, en tiempo real, gracias a este nuevo modelo digital creado por Protopo.